El estruendo del aeropuerto se vio interrumpido repentinamente por un grito desesperado que provocó el pánico entre todos los presentes. En el centro de la terminal, un hombre vestido con ropa cara observaba con horror a su hijo pequeño, que respiraba con dificultad y cuyo rostro se ponía cada vez más azul. Las personas atónitas formaron instantáneamente un círculo a su alrededor, pero nadie se atrevía a dar un paso. ¡Ayuda! Por favor, no se queden indiferentes, gritaba el hombre, con la voz temblorosa por la desesperación. De repente, la limpiadora Elina se abrió paso entre la multitud. Dejó su carrito y, sin prestar atención a los gritos de desconcierto, se arrodilló ante el niño. Sin embargo, sus acciones seguras ocultaban algo que, en el segundo siguiente, convirtió toda la terminal en un remolino de hielo y horror. Hace unas horas, Elina era una simple limpiadora obligada a ocultar su pasado. Era una experta asistente pediátrica. En su nuevo país, su título no tenía ningún valor debido a la compleja burocracia, por lo que trabajar en el aeropuerto, que no requería habilidades especiales, se convirtió en la única forma de mantener a su familia. Por la mañana, su frágil situación se hizo especialmente patente cuando la supervisora Vera le reprendió públicamente por un pequeño error delante de muchos pasajeros. Vera le recordó irónicamente a Elina su modesto puesto, y ella soportó en silencio las reprimendas, cada vez más consciente de la brecha que la separaba de su verdadero destino y la dura realidad. Sus manos actuaron con la máxima rapidez, perfeccionada por años de práctica. Cerró una mano en un puño y lo colocó sobre el abdomen del niño, justo en la zona entre el ombligo y el esternón, con el pulgar. Con la otra mano, apretó con fuerza el puño desde arriba, creando un nudo hermético. Luego, con un movimiento rápido y fuerte hacia adentro y hacia arriba, presionó, expulsando el aire restante de sus pulmones, imitando una tos. Un objeto diminuto salió disparado de su garganta. En ese mismo instante, el cuerpo del niño se debilitó y cayó sin aliento al suelo. Antes de que nadie pudiera comprender si había tomado al menos un último respiro, los paramédicos se abrieron paso entre la multitud. Apartaron a Elina, que estaba en estado de shock, cogieron el cuerpo inmóvil, lo colocaron en una camilla y se apresuraron hacia la salida, comenzando ya las maniobras de reanimación. El padre, loco de dolor, corrió tras ellos, y solo el ulular de la sirena de la ambulancia interrumpió esta escena en una atmósfera de total incertidumbre. Elina se encontró en el centro de la sala, rodeada por un silencio ensordecedor que siguió al penetrante ulular de la sirena. La multitud se dispersaba lentamente, pero ahora las miradas de la gente no se dirigían a ella con curiosidad, sino con expresión de sospecha y miedo. En sus ojos se leía una pregunta muda. ¿Qué ha hecho? Clara y amenazante. «Señora, no se mueva», se oyó una voz autoritaria y gélida a sus espaldas. Se dio la vuelta. Se le acercaba un hombre alto con el uniforme oficial de seguridad del aeropuerto, con la insignia «Oficial Hobbs» en la solapa. Su expresión era seria e imperturbable. «¿Es usted la que ha tocado al niño?» «Sí, fui yo», respondió Elina, con voz tranquila y manos heladas. «Se estaba ahogando. Intenté ayudarlo». «¿A usted intentó?» Hobbs entrecerró los ojos, y en su tono de voz se percibía un claro tono acusatorio. «¿Con qué autoridad intervino? ¿Tiene licencia de personal médico de este aeropuerto?» «No, pero estaba preparada», intentó explicar ella. Había que actuar con urgencia. «¿Y a qué resultados condujeron sus acciones?», preguntó el oficial con severidad. «El niño fue hospitalizado en cuidados intensivos. Ni siquiera sabemos si sobrevivirá. Usted violó todas las normas establecidas y posiblemente
sea la responsable de esta tragedia. Sígame. Sus palabras no dejaban lugar a objeciones. Llevaron a Elina a las oficinas. Desalvadora se convirtió instantáneamente en la principal sospechosa. En una pequeña habitación sin ventanas, la esperaba su destino. «Siéntese», ordenó Hobbs. «Indique, por favor, su nombre completo y su cargo». «Elina Volskaya, limpiadora del tercer sector». «Limpiadora», repitió lentamente mientras tomaba nota. «Es decir, no es médico». «¿Comprende la gravedad de la situación, limpiadora Volskaya?» «Solo quería salvarlo», dijo en voz baja. «Ha infringido las instrucciones», expuso Hobbs con calma. «Y si ese joven muere, sus acciones se considerarán un delito más grave. Por el momento, queda suspendida de su trabajo hasta que concluya la investigación interna. Entregue su pase». El silencio estéril del pasillo de la prestigiosa clínica privada contrastaba con el rugido de las sirenas y el ajetreo que había dejado atrás en el aeropuerto. Marcus caminaba de un lado a otro por el suelo impecablemente limpio frente a la puerta de la sala de cuidados intensivos, con su caro traje arrugado y el pelo, antes perfectamente peinado, ahora revuelto. Cada vez que se abría la puerta, se estremecía, pero solo eran enfermeras que pasaban silenciosamente con sus carritos. Finalmente, salió de la sala una enfermera de mediana edad, con bata blanca, con una expresión de calma y confianza en el rostro. En su bata lucía una placa con la inscripción «Dora Prey, Agnes». «Doctora, ¿cómo está?», preguntó Marcus con voz tensa y ronca, corriendo hacia ella. «¿Thomas se pondrá bien? Por favor, dígame la verdad». La doctora Agnes lo miró con comprensión, impregnada de preocupación profesional. «Señor, por favor, cálmese. El estado de su hijo es estable. Hemos realizado todas las pruebas necesarias y se ha extraído el objeto extraño que provocó la asfixia. Resultó ser una pequeña pieza metálica de un juego de construcción, desafortunadamente con un diseño muy defectuoso. ¿Sobrevivirá? ¿Sin secuelas cerebrales?» Ha estado tanto tiempo sin respirar. Marcus, como ahogado, se aferró a esas palabras como a un clavo ardiendo. «No habrá secuelas», afirmó con seguridad la doctora. «Y no tiene que darnos las gracias a nosotros por ello. Su agradecimiento debe dirigirse a la persona que le prestó ayuda en el aeropuerto». ¿Quién era? ¿Acaso uno de nuestros empleados se encontraba por casualidad en el lugar adecuado en el momento adecuado? Marcus frunció el ceño, tratando de recordar. La visión era borrosa, confusa. No, no era un médico. Alguien del personal de servicio, una limpiadora, probablemente, con uniforme azul. La doctora Agnes levantó las cejas con sorpresa. ¿Una limpiadora? ¿Está seguro? A juzgar por el estado de su hijo, la maniobra que realizó fue perfecta. Para ello, se necesita no solo conocimiento, sino también una sangre fría excepcional. ¿Se da cuenta de que el más mínimo error podría haberle costado la vida a su hijo? Una presión incorrecta podría haberle provocado fracturas de costillas, rotura de hígado o vaso. Solo tuvo unos segundos para tomar la decisión correcta. Cada palabra del médico resonaba en la mente de Marcus como una pesada piedra. Estaba acostumbrado a resolver todos los problemas con fuerza, dinero y autoridad. Pero la idea de que el destino de su hijo dependiera de una simple limpiadora no encajaba en su visión del mundo. Sus acciones fueron tan rápidas que ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba pasando, dijo con voz ronca. Esa rapidez fue decisiva, señaló la doctora Agnes. Cualquier demora, aunque sea de un minuto, en una situación así provocaría inevitablemente daños irreversibles en las células cerebrales debido a la falta de oxígeno. Los médicos tenemos muchas posibilidades, pero no podemos cambiar el curso del tiempo.
Esta mujer nos ha dado un paciente al que hemos podido salvar. Le ha dado a su hijo una oportunidad de vivir. La doctora hizo una pausa para darle tiempo a reflexionar sobre lo que había dicho. Tiene que encontrarla y darle las gracias, como se le da las gracias a alguien que ha hecho algo increíble, añadió. Asintió con la cabeza y se dirigió por el pasillo, dejando a Marcus solo en el silencio estéril. Se apoyó contra la pared fría, y por primera vez en todo el periodo de caos y miedo que había vivido, algo diferente se apoderó de él. Una vergüenza dolorosa e insoportable. El hombre que recordaba los nombres de cientos de socios comerciales no se había molestado en averiguar el nombre de la mujer que había salvado a su hijo. Ni siquiera la miró, solo huyó, dejándola sola con las consecuencias. Marcus sacó su teléfono, abrió la lista de contactos, pero solo la miró un instante antes de cerrarla con impotencia. No tenía ni su nombre, ni su cargo, ni ningún otro dato sobre ella. ¿Cómo encontrar a una limpiadora en este enorme aeropuerto con miles de personas, donde cada día se pierden miles de personas? El interrogatorio se prolongó durante casi 3 horas. Elina fue liberada de la estrecha sala de seguridad solo cuando ya había anochecido. Al salir al ruidoso pasillo para el personal, se sintió agotada y humillada. Tenía las piernas como de algodón y en su cabeza no dejaba de resonar la frase del oficial Hobbs: «Entregue su pase». Sin darse cuenta, se dirigió al torniquete que conducía al vestuario y acercó su tarjeta de plástico al lector. Una luz roja parpadeó con malicia, sin dejar lugar a dudas. El acceso estaba prohibido. Esa señal impasible se convirtió para ella en una sentencia, separándola para siempre de la vida modesta, pero estable que había construido con tanto esfuerzo. «Ni lo intentes, es inútil, ya no dará ningún resultado», se oyó a sus espaldas una voz familiar y burlona. Elina se dio la vuelta. Junto a la pared, con los brazos cruzados, estaba su jefa Vera, con una sonrisa apenas contenida en el rostro, una mezcla de malicia y complacencia. «Vera», susurró Elina, «es hora de que recoja mis cosas de la taquilla». «Oh, claro», respondió Vera, acercándose lentamente y recorriendo con la mirada el rostro cansado de Elina. «Un guardia te acompañará. Son las normas actuales para quienes están bajo investigación interna, para que no te lleves nada importante sin querer». «No he hecho nada», respondió Elina en voz baja, pero con determinación. «¿Hablas en serio?», preguntó Vera, recostándose en el respaldo de la silla y riendo teatralmente. «Has convertido la terminal principal en un circo. Has montado un espectáculo ante los ojos de cientos de pasajeros. ¿No te das cuenta del peligro en el que has puesto a nuestra empresa? Ese millonario, el padre del niño, podría demandarnos por una cantidad de dinero tan grande que nunca podríamos pagar». «Pero salvé al niño», repitió Elina, aferrándose a esas palabras como si fueran el único hilo que la conectaba con la realidad en este mundo de instrucciones absurdas y protocolos inhumanos. «Elina, has infringido la regla más importante», dijo Vera con voz severa y moralizante. «Eres limpiadora. Tu trabajo es fregar los suelos y sacar la basura. Nadie te ha permitido asumir el papel de médico. Tenemos un centro médico, un servicio de seguridad. Todo está claramente establecido para casos de emergencia. Y tú decidiste hacerte famosa, convirtiéndote en la heroína del día». Hizo una pausa, admirando el efecto de sus palabras. «¿Y entiendes a qué ha llevado tu valiente hazaña? Te han despedido. Sin conservar tus ingresos, por supuesto. Y no hay duda de que, tan pronto como termine la investigación, te despedirán. Esa anotación en tu expediente laboral será un obstáculo permanente para encontrar trabajo en cualquier lugar respetable». El mundo se derrumbó bajo los pies de Elina.
El despido no era solo una pérdida de ingresos, significaba que el techo sobre su cabeza estaría en peligro, que no podría pagar la modesta habitación que alquilaba y que no podría mantener a su familia, que dependía completamente de sus ingresos. «Pero eso es injusto», susurró, incapaz de contener las lágrimas que le subían a la garganta. «La justicia consiste en que cada uno se ocupe de sus asuntos», afirmó Vera con firmeza. «Y aún más justo sería que el Servicio de Control de Inmigración realizara una investigación y averiguara sobre qué base una extranjera sin licencia ejerce la medicina en este país. En mi opinión, se trata de una infracción muy grave, por la que se la puede deportar para que otros no se animen a hacerlo». Las últimas palabras sonaron como un disparo. Deportación. La peor pesadilla de Elina, que hasta ese momento solo existía en su imaginación, ahora, gracias a Vera, se había convertido en realidad. El mundo de Elina se derrumbó en un instante, sepultando bajo el peso de la destrucción todos sus sueños y esperanzas. Vera, sin detenerse, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, lanzándole: «El guardia vendrá pronto. No te entretengas». De vuelta a su oficina, donde las ventanas panorámicas daban a las luces de la ciudad nocturna, Marcus se sentía atormentado por una inquietud interior. El sentimiento de culpa era algo nuevo y doloroso para él, como una pesada piedra que le oprimía el pecho. Siempre había sido dueño de su vida y de su negocio, manejando hábilmente cada detalle. Pero hoy se encontraba como un observador impotente, y el destino de su hijo dependía de las acciones de una desconocida a la que ni siquiera había visto. Tenía un vaso de agua en la mano, pero no se atrevía a tocarlo. En su lugar, cogió el teléfono y llamó a su asistente David. «David, necesito saber algo urgentemente», comenzó Marcus sin rodeos. Tan pronto como David respondió: «Hay que encontrar a una persona, una mujer. Trabaja como limpiadora en el aeropuerto internacional, con un uniforme azul. No tengo más detalles». Al otro lado de la línea se produjo un segundo de silencio. «Señor, le confieso que es una tarea bastante complicada. En el aeropuerto trabajan muchas empresas de limpieza y cientos de personas. Encontrar a la persona que buscamos entre ellas es como buscar una aguja en un pajar». «David, no te pago para que me hables de las dificultades», dijo Marcus con frialdad. «Te pago por resolverlas. Mira las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la cuarta terminal. El incidente ocurrió alrededor del mediodía. Averigua qué organización presta servicio en esa zona. Utiliza todos los recursos que consideres necesarios. Tienes 2 horas para enviarme por correo electrónico el nombre, el cargo y los datos de contacto de esa organización. No en 3 horas, sino en 2. Interrumpió la conversación sin esperar respuesta. Ese era su enfoque habitual: plantear tareas imposibles y exigir su cumplimiento impecable. Sin embargo, hoy, detrás de esa exigencia, no se escondía solo la severidad habitual del jefe, sino un intento desesperado por corregir su propio descuido. Se sentó a la mesa e intentó leer los informes, pero la información se le borraba ante los ojos. En su imaginación aparecía una y otra vez la misma imagen: el rostro de su hijo, deformado por el miedo, y el rostro decidido y concentrado de la mujer con guantes amarillos. Al cabo de poco más de 1 hora, el teléfono volvió a sonar. Era David. «Le escucho», dijo Marcus con tono seco y brusco. «Señor, hay información en su buzón. Una mujer llamada Elina Volskaya, empleada de la empresa Esfera Limpia. Sin embargo, hay una circunstancia. Según los informes internos del Servicio de Seguridad del aeropuerto, se ha abierto una investigación sobre este incidente. En relación con esto, la señorita Volskaya
Ha sido suspendida de su trabajo hasta que se aclaren todas las circunstancias, en virtud del artículo Intervención no autorizada que ha creado una amenaza. Marcus sintió cómo se le subía la sangre a la cabeza. ¿Qué? ¿Suspenderla? ¿Cómo han podido suspender a la mujer que literalmente ha salvado la vida de mi hijo? Técnicamente, señor, ella violó sus protocolos internos, comenzó David con cautela. Al diablo con sus protocolos, estalló Marcus. Deberían haberle dado una medalla. Y en cambio, están organizando una caza de brujas para cubrirse las espaldas. ¿Dónde está la oficina de esa esfera limpia? Voy a ir allí ahora mismo. Señor, ¿no sería mejor que nuestros abogados se pusieran primero en contacto con ellos?, sugirió el asistente. Un enfoque más sutil podría resultar más productivo. Podemos presionar. No, lo interrumpió Marcus. Nada de abogados. Es un asunto personal. Metí la pata al no quedarme allí y defenderla de inmediato. Yo mismo lo arreglaré. Con mis métodos habituales. Envíenme la dirección. Tras colgar el teléfono, cogió las llaves del coche y salió de su despacho. Marcus estaba absolutamente seguro. Su nombre, su posición y su impresionante saldo bancario resolverían este insignificante problema en cuestión de minutos. Les obligaría a disculparse y a ofrecerle una compensación considerable. En su visión del mundo, no existían problemas que no pudieran resolverse con fuerza y dinero. La oficina de la empresa de limpieza Chistaya Esfera se encontraba en un edificio discreto a las afueras, lo que contrastaba fuertemente con el entorno de lujo e influencia al que Marcus estaba acostumbrado. Su sedán negro brillante destacaba en el aparcamiento, donde solo había modestos coches de pequeña cilindrada. Marcus salió del coche. Se ajustó cuidadosamente la chaqueta, que le quedaba perfectamente, y entró con paso seguro en la oficina. Sin prestar atención a la expresión de sorpresa de la chica de la recepción, averiguó dónde estaba el despacho del director y se dirigió allí sin ceremonias, sin esperar a que le invitaran a pasar. Sin llamar, abrió la puerta y entró en la habitación. Detrás del escritorio, rodeado de documentos, estaba sentado un hombre mayor, ligeramente corpulento y con gafas. Su visita inesperada claramente desconcertó al señor Petrov, director de la empresa. «Disculpe, ¿tiene una cita?», preguntó desconcertado, dejando a un lado la taza de té. «Me llamo Marcus Thorn», se presentó Marcus, y su nombre quedó suspendido en el aire. Petrov lo reconoció al instante, y su rostro se estiró por la sorpresa. «Mi hijo casi muere hoy en el aeropuerto». Su empleada, Elina Volskaya, le salvó la vida. Sí, ya estoy al tanto de ese terrible incidente», se apresuró a decir Petrov, levantándose de Minoisins su asiento. «Estamos llevando a cabo una investigación interna. Acepte mis más sinceras». «Ahórrese sus condolencias», le interrumpió Marcus con un tono frío y autoritario. «No estoy aquí para eso. Estoy aquí porque me han informado de que ha suspendido a la señorita Volskaya de su trabajo. Quiero que revoque inmediatamente esa absurda decisión, la reincorpore a su puesto y le presente una disculpa oficial». Petrov tragó saliva nerviosamente. «Señor Thorn, debe comprender que existen ciertos procedimientos. Ella actuó en contra de las instrucciones, lo que podría haber provocado». «Eso ha hecho que mi hijo esté vivo», exclamó Marcus alzando la voz, y el director se estremeció. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Está castigando a una persona por su heroísmo. Llame inmediatamente a su superior directo. Unos minutos más tarde, Vera entró en la oficina, palideciendo a medida que avanzaba. Al ver a Marcus, se quedó paralizada por el miedo junto a la puerta. «Bien, estamos todos aquí». Marcus los miró a ambos con severidad.
Repito mi exigencia. Elina Volskaya debe ser readmitida en su trabajo hoy mismo. La investigación está cerrada. Se retiran todos los cargos. Hizo una pausa y luego jugó su carta más importante. Marcus sacó de su bolsillo interior una chequera y un bolígrafo y los dejó ostentosamente sobre la mesa. Y por supuesto, mi familia le pagará una indemnización por los daños morales y el estrés que le ha causado, dijo con voz metálica. Estoy dispuesto a extender un cheque por cualquier cantidad razonable que me indiquen. Eso debería resolver todos los problemas. Esperaba ver alivio en sus rostros, pero el efecto fue justo el contrario. Al ver la chequera y la palabra indemnización, los ojos de Petrov y Vera se llenaron de un horror evidente. En su mundo, alguien del nivel de Marcus Thorne no regalaba dinero así como así. No vieron generosidad en su propuesta, sino una amenaza velada, el primer paso hacia una demanda multimillonaria que arruinaría por completo su pequeña empresa. ¿Compensación?, repitió Petrov con voz temblorosa. Cruzó una mirada asustada y fugaz con Vera. Vera comprendió inmediatamente hacia dónde se dirigían los acontecimientos y aprovechó la oportunidad. Dio un paso decidido hacia adelante. Señor Thorne, lo siento, pero parece que no está del todo bien informado sobre esta empleada, comenzó, con voz aduladora pero firme. Su acto no puede calificarse de heroico, es más bien una imprudencia. Elina Volskaya ya había demostrado anteriormente ser una empleada inestable. Ha tenido quejas, ha incumplido plazos. Temíamos que su impulsividad y sus acciones irreflexivas, tarde o temprano, nos trajeran problemas. ¿Qué tonterías estás diciendo?, frunció el ceño Marcus. Actuó como una profesional. Es una limpiadora, exclamó Vera. Simplemente se arriesgó y tuvo suerte. ¿Y si no hubiera tenido suerte? Nuestra empresa es responsable de sus empleados, pero no podemos responsabilizarnos de una actuación tan peligrosa. No podemos permitir que una persona así siga trabajando con nosotros y ponga en riesgo a otras personas. Petrov, al ver en las palabras de Vera una salida salvadora, inmediatamente siguió su línea. Sí, señor Thorne, el supervisor no se equivocó, asintió, sintiendo una oleada de confianza. No tenemos derecho a arriesgar la reputación y la seguridad de nuestros clientes. Este incidente ha demostrado claramente que la señorita Volskaya es un factor impredecible. Nuestra decisión de suspenderla estaba justificada, y ahora estoy convencido de que lo único correcto es despedirla inmediatamente. Así protegeremos al máximo a la empresa de las consecuencias de sus acciones imprudentes. Marcus los miró atónito. Había venido aquí como un todopoderoso ejecutor de destinos, y se había topado con un muro de miedo y mezquina hipocresía corporativa. Su intervención no solo no había ayudado, sino que había agravado la situación al máximo. ¿La van a despedir?, repitió, sin dar crédito a sus oídos. La van a despedir después de que yo, el padre del niño salvado, haya pedido personalmente que se la mantuvieran. Precisamente porque usted está aquí. Debemos hacerlo, espetó Petrov, convencido de que era la única forma de evitar una demanda. Debemos demostrar que nuestra empresa no fomenta el incumplimiento de las normas. La decisión es definitiva. Será despedida a partir de hoy. Se sentó a la mesa y tomó ostentosamente el formulario de despido, dando a entender que la conversación había terminado. Marcus comprendió que había perdido. Su poder, su dinero, su estatus, todo eso resultó inútil frente al miedo de la gente humilde. En silencio, se dio la vuelta y salió del despacho, sintiéndose por primera vez en su vida completamente impotente. Elina regresó a su diminuta habitación bajo el techo de la vieja casa, cuyas paredes parecían haber absorbido toda la desesperanza de sus habitantes.
Se sentó en el borde de la cama y solo allí, a solas, se permitió finalmente quitarse la máscara de indiferencia. Su cuerpo temblaba levemente. Una hora más tarde, recibió un breve y frío mensaje en su teléfono desde un número corporativo. Estimada señorita Volskaya, le informamos que su contrato de trabajo ha sido rescindido a partir de hoy, en virtud del artículo. No siguió leyendo. El último hilo que la unía a cualquier tipo de estabilidad se había roto. Miró su monedero, que estaba sobre la mesita de noche. Dentro había varios billetes arrugados, todo lo que le quedaba hasta el próximo sueldo, que ya no recibiría. En 3 días tenía que pagar el alquiler y ahora sabía que no tenía con qué hacerlo. Bajo la puerta vio un sobre blanco. Se le enfriaron las manos. Era un aviso del propietario del piso, un recordatorio seco y oficial del próximo pago, con una nota que decía que, en caso de retraso, tendría que desalojar la vivienda inmediatamente. La desesperación comenzó a inundarla, fría y pegajosa. La única salvación del pánico que se avecinaba era llamar a casa, escuchar las voces familiares, que no sabían nada de su catástrofe, era a la vez doloroso y necesario. Marcó el número de su madre. Después de varios largos tonos, se oyó una voz cálida y emocionada al otro lado del teléfono. «Elina, cariño, ¿eres tú?» «Sí, mamá, soy yo». Elina se obligó a sonreír, aunque sus labios no le obedecían. «¿Cómo estáis? ¿Cómo está papá?» «Todo va bien, cariño. Tu padre se queja, como siempre, pero toma la medicación. Te echamos mucho de menos. ¿Tú estás bien? ¿No te cansas en el trabajo?» En la voz de su madre se percibía, como siempre, cierta inquietud. «Todo va bien, mamá, no te preocupes», dijo Elina, pronunciando la mayor mentira de su vida, y cada palabra era como un pesado fardo en su lengua. «El trabajo, como siempre, pero me las arreglo. Es más, hoy ha sido un día especialmente intenso. Ha surgido una situación interesante. He conseguido ayudar a una persona». Hablaba con frases generales, esforzándose por disimular su voz con alegría y confianza. Sobre el tiempo, los vecinos, el jardín, cualquier nimiedad que pudiera apartar su mirada, al menos por un momento, del abismo en el que se sentía. «¿Recibiste el dinero que te envié la semana pasada?», preguntó, y en su pecho se instaló la aterradora idea de que podría ser la última transferencia. «Sí, hija, todo está claro. Muchas gracias. Eres un verdadero ángel de la guarda para nosotros. No sé cómo nos las arreglaríamos sin ti», respondió su madre, y esas palabras de agradecimiento conmovieron a Elina más profundamente que cualquier reproche. Tras continuar la conversación durante unos minutos más, Elina colgó el teléfono. Las fuerzas la abandonaron, y sin emitir ningún sonido, rompió a llorar, inclinando la cabeza sobre las manos. Al mismo tiempo, Marcus estaba sentado en su coche, aparcado cerca de la oficina de Clean Sphere, sumido en sus pensamientos. En el silencioso habitáculo solo se oía el tic-tac del motor. Una y otra vez repasaba en su memoria la humillante conversación con Petrov y Vera, que le había dejado una huella indeleble. Marcus Thorne, acostumbrado a que su voluntad dominara el mundo, se enfrentaba a una derrota aplastante. Su franqueza y su confianza en el poder del dinero y la influencia se habían convertido en una catástrofe para una persona que no tenía la culpa de lo sucedido. El teléfono vibró. Era David. «Señor, quería informarle. La orden de despido de la señorita Volskaya está firmada y registrada. Lo hicieron literalmente 10 minutos después de que usted se marchara», dijo el asistente con voz tranquila, pero con simpatía. «Lo sé», respondió Marcus con voz apagada. Se asustaron de mí y de una posible demanda. Y para protegerse, la quemaron como a una bruja en la hoguera.
Probablemente sus abogados les aconsejaron esa línea de defensa, confirmó David. Presentarla como una aventurera incompetente de la que la propia empresa se deshizo. Así se eximen de cualquier responsabilidad. Marcus dio un puñetazo al volante. Y yo les di esa baza. Irrumpí allí como un elefante en una cristalería, blandiendo la chequera, y yo mismo la puse en peligro. Mis métodos no funcionan aquí, David. Solo lo estropearon todo. Se hizo el silencio. Marcus miró las luces de los coches que pasaban, y en su mente se produjo un doloroso cambio. Comprendió que este problema no se podía resolver desde una posición de fuerza. Solo se podía resolver desde una posición humana. «David», dijo de repente con voz firme y diferente. «Sí, señor. Olvídate de los abogados. Olvídate de la presión. No quiero una guerra con ese bufete. Necesito arreglar lo que he hecho. Encuéntrame su dirección particular». «¿Su dirección, señor?», preguntó David con tono de sorpresa. «Sí, su dirección particular. Voy a ir a verla. Tengo que hablar con ella yo mismo, sin ayudantes, sin abogados, simplemente como un hombre que le debe la vida de su hijo». El navegador llevó a Marcus a una zona que parecía ser el reverso de su brillante y exitoso mundo. Fachadas de casas desgastadas, asfalto agrietado, la tenue luz de farolas solitarias. Todo aquí gritaba pobreza y abandono. Aparcó su caro coche al final de la calle, sintiendo las miradas curiosas de los escasos transeúntes. La casa en la que vivía Elina era vieja, con pasillos largos y resonantes que olían a humedad y a vidas ajenas. Subió por la escalera chirriante hasta el último piso y se detuvo ante una puerta desgastada con un número escrito a mano. Por un segundo, le invadió la duda de si se sentía fuera de lugar y ridículo. ¿Cómo podía decirle algo para arreglar el desastre que él mismo había provocado? Respiró hondo y llamó a la puerta. Se oyeron pasos suaves detrás de la puerta y ésta se abrió. Elina estaba en el umbral, vestida con ropa sencilla, con el rostro pálido y cansado, y en sus ojos se reflejó un destello de miedo al verlo, que inmediatamente se transformó en una fría desconfianza. «¿Usted?», preguntó con voz suave, pero con una firmeza penetrante. «¿Qué hace aquí? ¿Ha venido a terminar lo que empezó? ¿O a comunicarme mi deportación?». «No, ¿qué va?», dijo Marcus tímidamente, apartando la mirada y levantando las manos en un gesto de pacificación. Su mirada era tan penetrante que se sintió muy incómodo. «Yo... ¿podría permitirme entrar un momento? Por favor». Ella dudó, estudiando su rostro. En él no había la autoridad de antes, solo confusión y una especie de determinación desesperada. Sin decir una palabra, se hizo a un lado y lo dejó entrar en su pequeña habitación. El mobiliario era más que modesto: una cama, una mesita, una silla y un armario. Pero todo estaba impecablemente limpio y ordenado. «No le quitaré mucho tiempo», comenzó Marcus, deteniéndose en el centro de la habitación. «Estoy aquí para disculparme. Mi comportamiento fue totalmente inadecuado. En la oficina de su empresa actué de forma estúpida, creyendo que podía resolverlo todo con fuerza y dinero, pero en realidad solo causé daño. Por mi culpa, usted perdió su trabajo, y eso es imperdonable». Elina lo observaba en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro impasible. «Ya se ha disculpado. Puede marcharse», dijo fríamente. «Por favor, espere», dijo Marcus con voz desesperada. «Entiendo que las palabras no sirven de nada, especialmente las mías, pero necesitaba decírselo en persona. Estuve en el hospital, hablé con la doctora Thomas. Ella dijo que la vida de su hijo depende solo de usted. Recalcó que usted actuó como una verdadera profesional y que cualquier retraso habría sido fatal para él». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas.
Estaba tan asustado que ni siquiera tuve tiempo de darle las gracias. Simplemente me asusté y huí. Y luego, al intentar arreglarlo todo a mi manera, solo empeoré la situación. No he venido a ofrecerle dinero. He venido para reconocer que tengo una enorme deuda con usted y que lamento sinceramente el daño que le he causado. Su sinceridad y su total ausencia de arrogancia fueron derritiendo poco a poco el hielo de sus ojos. El muro de desconfianza que ella había erigido sufrió su primera grieta importante. ¿Y por qué está aquí realmente, señor Thorne?, preguntó ella, con una voz ya más tranquila. No lo entiendo, admitió con franqueza. No puedo entender qué le llevó a hacerlo. Sabía perfectamente que estaba infringiendo las normas establecidas, que se estaba poniendo en peligro. ¿Por qué lo hizo? Elina guardó silencio y fijó la mirada en los tejados oscuros que se veían a través de la ventana. Luego, con paso lento y pensativo, se acercó a la mesa. Tomó un libro viejo y gastado de tapa dura y se lo entregó a Marcus. Él tomó el libro, en cuya portada estaba grabado en letras doradas: Pediatría de urgencia. Manual para el médico de campo. Hace 10 años que no limpio el suelo, susurró. Hace 10 años que acudo a las llamadas, siempre con el mismo libro en las manos. Trabajé en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y me enfrenté a cientos de casos similares al de su hijo. Y los salvé. En mis manos no tenía fregonas, sino vidas. Era lo único que sabía hacer con verdadera maestría. Marcus hojeaba con asombro las páginas del libro y miraba a Elina. En su cabeza, las piezas dispersas del rompecabezas parecían encajar, formando una imagen sorprendente e increíble. Aquí, en este país, mi título es un documento sin valor, sonrió con amargura. Para que lo reconozcan, se necesita tanto tiempo y dinero que yo simplemente no tengo. Por eso me convertí en limpiadora. Pero cuando lo vi, a su hijo, las reglas y las consecuencias se desvanecieron. Solo vi a un niño moribundo y supe que podía ayudarlo. Mis manos parecían recordar por sí solas cómo actuar. Fue tan natural como respirar. Se dio la vuelta, ocultándole el brillo de las lágrimas en sus ojos. Todo lo que sueño es volver a ponerme la bata de médico en lugar de la de limpiadora. Volver a ayudar a la gente. Pero parece que el destino ha dispuesto otra cosa. Así que, ahora que lo sabe todo, le ruego que se marche de aquí. Marcus, como si le hubiera alcanzado un rayo, se quedó de pie con su viejo libro de texto en las manos. Miró a esa mujer cansada y agotada en su modesta habitación y comprendió que ante él no estaba simplemente la persona que había salvado a su hijo. Era una profesional altamente cualificada, cuya vida y sueños habían sido aplastados por un sistema despiadado, y él, sin quererlo, acababa de asestar a ese sistema el golpe final y mortal. Marcus no se apartó. Devolvió cuidadosamente el libro a la mesa y miró a Elina con una expresión que ella nunca había visto antes en los ricos y poderosos. En sus ojos no había compasión ni benevolencia, solo una fuerte y sincera determinación, nacida del sentimiento de culpa y de una repentina revelación. No, es inevitable, dijo en voz baja, pero con determinación. No voy a retroceder hasta que eliminemos por completo esta injusticia desde su origen. Elina se volvió y lo miró con desconfianza. ¿Qué quiere decir? Ya ha intentado ayudar, pero el resultado, como puede ver, es lamentable. He intentado comportarme como un típico hombre de negocios, admitió Marcus. Presionar, comprar, mandar. Pero esto no es una cuestión de negocios, es un problema de personas, y hay que resolverlo de otra manera. No voy a actuar más en solitario. Le pido que confíe en mí y me permita ayudarla, pero ahora de la manera correcta, juntos. A la mañana siguiente,
Marcus concertó una cita en un lugar neutral, una cafetería acogedora y tranquila. Elina acudió con recelo, sin sospechar lo que le esperaba. En la mesa la esperaban Marcus y otro hombre, elegante, canoso, de mirada fría y atenta. «Elina, permítame presentarle a Jonathan Harrison», dijo Marcus, «el abogado más cualificado en derecho laboral de la ciudad. Le he pedido que examine su caso». Harrison asintió cortésmente y le estrechó la mano. «Señorita Volskaya, he revisado su orden de despido y el informe del Servicio de Seguridad. Desde el punto de vista legal, su situación es muy complicada. La empresa insistirá en que usted cometió negligencia y violó todas las instrucciones establecidas. Pero aún así, salvé una vida», insistió Elina. «Y ese es nuestro único argumento, pero es muy sólido», coincidió el abogado. «Nos basaremos en la doctrina de la necesidad extrema. Pero para que funcione, tenemos que demostrar dos cosas. Primero, que la amenaza a la vida del niño era real e inminente. Segundo, que sus acciones no solo estaban justificadas, sino que también eran competentes. Por desgracia, no tengo licencia para ejercer en esta zona», dijo Elina con desesperación. «Por eso lucharemos no solo por sus puestos de trabajo», intervino Marcus con voz tranquila y segura. «Defenderemos vuestra vocación. Jonathan se encargará de vuestro despido y yo personalmente me ocuparé de vuestro título». Elina lo miró con desconfianza. «No puede ser», dijo. «Ya. Eso llevará años. Hay que hacer cursos especiales, aprobar exámenes de idiomas, perfeccionar las habilidades en la práctica, obtener recomendaciones. Eso costará una fortuna. El dinero es una herramienta para mí, Elina, y por primera vez quiero utilizarlo para algo que realmente importa», compartió Marcus. «Mi asistente ya se ha puesto en contacto con la Asociación de Médicos. Hemos elaborado un plan de acción. Por supuesto, no será fácil. Requerirá una gran dedicación por tu parte, pero es factible. Tendrás que pasar por varias pruebas muy difíciles, confirmar cada detalle de tu experiencia pasada». Se inclinó hacia ella sobre la mesa, con una mirada penetrante y seria. «Te proporcionaré todo lo que necesitas para estudiar con éxito. Los mejores tutores, libros de texto de calidad, el pago de todos los cursos y exámenes. Le encontraré un apartamento cómodo, donde podrá prepararse tranquilamente, sin preocuparse por el desalojo. Pero hay una cosa que no puedo hacer, y es lo más importante. No puedo aprobar esos exámenes por usted. Solo usted puede lograrlo». Por primera vez en muchos días, Elina sintió que algo se despertaba en su interior. No era solo la esperanza de algo mejor, era una llamada a la acción. Ya no quería ser un instrumento sin voluntad en manos del destino, zarandeada de un lado a otro. Le ofrecían aceptar el combate. «Yo no sé qué decir», susurró. Marcus solo respondió, «Sí», y ella dijo que sí. A partir de ese día, su vida cambió. Se mudó a un apartamento pequeño pero acogedor, repleto de libros de texto y manuales de medicina. Pasaba los días estudiando con tutores, aprendiendo de nuevo la jerga profesional en un idioma que le era ajeno, resolviendo complicados problemas prácticos. Por las tardes, hablaba por teléfono con Jonathan Harrison, repasando una y otra vez cada detalle de aquel día en el aeropuerto, preparándose para las próximas audiencias. Ante sus ojos, pasó de ser una mujer agotada y asustada a convertirse en una luchadora tenaz y decidida. En sus ojos brillaba ese destello de acero que Marcus había notado en los primeros momentos de su encuentro. La sensación de dignidad y confianza en sí misma, olvidada hacía mucho tiempo, volvía a ella. Una noche, cuando acababa de salir de otra agotadora clase, Marcus la llamó por teléfono. «¿Qué tal te va, Elina?», le preguntó.
Hoy he estudiado durante 3 horas un caso clínico de neumonía atípica en recién nacidos, confesó ella, con un tono de voz que denotaba seguridad profesional. Mi tutor ha destacado que analizo la situación desde el punto de vista de un médico en ejercicio y no de una estudiante. Marcus sonrió al otro lado del teléfono. No tenía ninguna duda. Yo también tengo noticias. Jonathan ha llamado. Lo ha conseguido. La comisión médica ha fijado la fecha de la vista extraordinaria de tu caso. Será dentro de 2 semanas. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. 2 semanas y todo por lo que había trabajado tan duro durante los últimos meses se haría realidad ese mismo día. Es nuestra única oportunidad, Elina, subrayó Marcus. Están dispuestos a escucharnos y tú tienes que estar preparada para mostrarles quién eres en realidad. La sala de reuniones de la comisión médica parecía un quirófano, igual de estéril, fría y desalmada. La larga mesa pulida, detrás de la cual se sentaban 6 personas con rostros impenetrables, parecía una barrera insuperable. El aire estaba cargado de tensión. Elina estaba sentada junto a Jonathan Harrison, sintiendo cómo se le enfriaban las manos, entrelazadas sobre las rodillas. Frente a ellos estaban los representantes de la otra parte, un elegante abogado de Pure Sphere y el oficial Hobbs, vestido con su uniforme de gala, con el rostro como tallado en granito. El proceso comenzó. El primero en tomar la palabra fue el abogado de la empresa de limpieza. Su voz sonaba suave y convincente. Habló del cumplimiento de los protocolos, de las instrucciones claras, de la inadmisibilidad de las acciones independientes. Creó una imagen en la que Elina no aparecía como una salvadora, sino como una aventurera descuidada a la que simplemente le había sonreído la suerte. Estimados miembros de la comisión, se trata de un principio fundamental, declaró, mirando a todos los presentes con una mirada imponente. Cada uno debe cumplir con sus obligaciones. La limpiadora limpia, el médico cura. ¿Qué pasaría si un fontanero del aeropuerto decidiera que es capaz de pilotar un avión? Aquí se da una situación similar. La señorita Volskaya se extralimitó gravemente en sus funciones, creando una amenaza injustificada e incontrolable. A continuación, tomó la palabra el oficial Hobbs. Habló con claridad y sin emociones superfluas, con un estilo militar estricto. En un aeropuerto internacional, donde la seguridad de miles de personas depende del orden y la previsibilidad de las acciones del personal, cualquier desviación del protocolo puede convertirse en una amenaza. Las acciones de la señorita Volskaya, aunque motivadas por las mejores intenciones, violaron el esquema establecido de respuesta a situaciones de emergencia. No podemos permitir este tipo de comportamiento. Al terminar el discurso, se hizo un silencio sepulcral en la sala. El presidente de la comisión, el anciano y severo doctor Albright, dirigió su mirada a Elina. Señorita Volskaya, ¿está de acuerdo en que actualmente no tiene licencia para ejercer la medicina en nuestro país? Sí, lo reconozco, respondió Elina en voz baja. ¿Está de acuerdo en que no era una persona autorizada para prestar primeros auxilios? Estoy de acuerdo. Cada una de sus palabras sonaba como un clavo que clavaba el último clavo en la tapa de su futuro. Jonathan Harrison quiso decir algo, pero el presidente lo interrumpió con un gesto. Todo parecía indicar que el destino ya estaba decidido. La balanza de la justicia se inclinó inexorablemente en su contra. En el momento más crítico, cuando toda esperanza parecía perdida, la puerta trasera de la sala de audiencias se abrió silenciosamente. Marcus Thorne y la doctora Agnes aparecieron en la abertura, como traídos por una brisa fresca que disipó la atmósfera opresiva. Los miembros de la comisión se miraron entre sí, expresando su sorpresa, mientras que el abogado de Pure Sphere
y Hobbs sintieron la tensión. Jonathan Harrison se levantó inmediatamente. Señor presidente, estimados miembros de la comisión, solicitamos permiso para invitar a un testigo que ha prestado un testimonio extremadamente importante para este proceso. Se trata de la doctora Agnes, la médica que trata a Thomas Thorne, que podrá ofrecer una valoración profesional de las acciones de mi clienta. El abogado de la empresa de limpieza se levantó de un salto y declaró indignado: «Protesto, esto es una manipulación descarada, un intento de influir en la comisión mediante un impacto emocional. Traer al padre del niño». Pero el doctor Albright, levantando la mano, lo interrumpió. Su mirada se detuvo en los recién llegados y luego en Elina, que sin atreverse a levantar la vista, permanecía sentada en silencio. En la sala se hizo un silencio tan profundo que se podía oír claramente hasta el susurro del papel. «Sin duda, todos estos testimonios son importantes», dijo pensativo el presidente, y sus palabras resonaron en toda la sala. «Pero hay una persona cuya opinión aún no hemos escuchado en su totalidad». Su mirada intensa y penetrante se posó en Elina, haciéndola sobresaltarse y cruzar involuntariamente su mirada con la de él. «Señorita Volskaya, levántese, por favor», ordenó. Elina se levantó lentamente, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Olvídense por un momento de los abogados. Olvídese de los protocolos y las instrucciones. No nos vea como jueces, sino como colegas. Y responda a una pregunta. ¿Qué vio exactamente en esos pocos segundos mientras miraba al niño? ¿Y por qué decidió que tenía derecho a intervenir?» La pregunta del doctor Albright no sonó como una acusación, sino como una prueba. Era la primera vez que alguien no se interesaba por la norma que ella había infringido, sino que trataba de comprender lo que había visto y por qué había actuado así. Elina respiró hondo, liberándose de los restos de miedo. El temblor de sus rodillas desapareció. Levantó la cabeza y miró con serenidad a cada uno de los 6 miembros de la comisión, sin rastro de confusión en sus ojos, solo con la calma y la inquebrantable confianza de una profesional. No vi solo pánico, su voz, como si creciera, llenando la sala con su sonido, comenzó a cobrar fuerza y claridad. Vi signos evidentes e indudables de obstrucción total de las vías respiratorias. El niño estaba en silencio, no tosía, no emitía ningún sonido, lo que sin duda era una señal crítica que indicaba la interrupción total del flujo de aire a los pulmones. Sus manos, que apretaban la garganta, eran un gesto natural e instintivo. Pero lo que más me alarmó fue la cianosis central, que se intensificaba rápidamente. El color de sus labios y de la piel alrededor de la boca comenzó a cambiar, adquiriendo un tono azulado. Era un signo alarmante, ya que el nivel de oxigenación de la sangre estaba descendiendo a un ritmo catastrófico. Sus palabras no eran una excusa, como las de una limpiadora que intenta ocultar su acto. Hablaba como un médico que establece un diagnóstico. El abogado de Clean Sphere intentó objetar algo, pero la doctora Albright, sin apartar la mirada de Elina, lo detuvo con un gesto apenas perceptible. En una situación así, el intervalo de tiempo para una intervención eficaz se mide en segundos, no en minutos, continuó Elina, con un tono cada vez más seguro. A los 40 o 60 segundos de falta de oxígeno, las células del cerebro comienzan a morir. A los 3 minutos se producen daños irreversibles. Según el protocolo, debía pedir ayuda y esperar. Era consciente de que cada minuto que pasaba sin que se atendiera mi llamada, sin que la ayuda se abriera paso entre la multitud en la terminal, nos acercaba a la tragedia. Ante mis ojos no se cernía un riesgo hipotético, sino una amenaza real e ineludible. En ese momento,
La inacción equivaldría a firmar una sentencia de muerte. Usted habla de diagnósticos, saturación, células cerebrales. Intervino el abogado de la empresa de limpieza con tono sarcástico. Señorita Volskaya, permítame preguntarle en qué centro educativo obtuvo la titulación para realizar diagnósticos en nuestro país. ¿Realizó algún examen? ¿Llevaba consigo al menos un estetoscopio? Elina lo miró con calma. Para reconocer un incendio, no se necesita un título de inspector de incendios. Basta con ver el fuego y el humo. Yo vi una imagen clara que no dejaba lugar a dudas. 10 años de trabajo en reanimación pediátrica me han dado la capacidad de tomar decisiones rápidas basándome en el análisis visual. Y tomé la única decisión correcta. Utilicé la maniobra de Heimlich. Sabía exactamente dónde colocar las manos, entre la espina dorsal y el ombligo, para no dañar los órganos internos. Sabía con qué intensidad y en qué ángulo debía presionar. Un empujón brusco hacia arriba para crear un exceso de presión en los pulmones y expulsar el cuerpo extraño. Estaba segura de que solo tendría 1 o 2 segundos antes de que el niño perdiera el conocimiento. Todo eso son solo palabras, se indignó el abogado. Sus afirmaciones sobre su supuesta experiencia no están respaldadas por nada. Nosotros trabajamos con hechos, y el hecho es que una limpiadora sin licencia realizó un procedimiento médico peligroso. Entonces, permítame respaldar sus afirmaciones con hechos, dijo la doctora Agnes con calma, pero con una autoridad palpable, adelantándose junto con Marcus. Las miradas de todos los presentes se dirigieron inmediatamente hacia ella. Jonathan Harrison no se perdió el tiempo y aprovechó inmediatamente la situación. Estimado presidente, le ruego que escuche a la doctora Agnes. Ella examinó al niño inmediatamente después del incidente y puede proporcionar una evaluación experta exhaustiva. El doctor Albright reflexionó por un momento y luego asintió con la cabeza. Doctora Agnes, acérquese, por favor. La comisión está lista para escucharla, dijo. La doctora Agnes, irradiando profesionalidad y autoridad, se acercó a la mesa y extendió una serie de documentos ante la comisión. Estimados colegas, se dirigió a los miembros de la comisión. Los resultados del examen de Thomas Thorne que se les presentan requieren una atención especial a varios puntos clave. En primer lugar, no se ha detectado en el niño ninguna lesión que pudiera ser consecuencia de una aplicación incorrecta de la maniobra de Heimlich. No hay fracturas en las costillas ni hematomas en los órganos internos. Esto indica que la técnica se aplicó de forma impecable. En segundo lugar, es importante señalar que el objeto extraído de la tráquea tenía una forma tal que no podía salir por sí solo bajo ninguna circunstancia. Y lo tercero, y más importante, el nivel de oxígeno en la sangre del niño al ingresar en la clínica ya se encontraba en el límite inferior de lo normal. Esto significa que, si la ayuda se hubiera retrasado solo 30 o 40 segundos, ahora no estaríamos discutiendo la legalidad de las acciones de la señorita Volskaya, sino la magnitud de los daños irreversibles en el cerebro del niño. Hizo una pausa y miró a todos los presentes. El abogado de una respetada empresa de limpieza calificó las acciones de la señorita Volskaya como una feliz coincidencia. Sin embargo, en el ámbito de la medicina no hay felices coincidencias. Se llama profesionalidad. En cuanto a la declaración del oficial Hobbs sobre la violación del protocolo, permítanme hacer una pregunta. ¿Qué protocolo obliga a un médico cualificado, aunque no tenga licencia local, a permanecer como observador pasivo cuando un niño muere ante sus ojos, sabiendo que puede salvarlo? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una telaraña, haciendo que el oficial Hobbs palideciera y apartara la mirada. El abogado de Pure Sphere
Abría y cerraba la boca desconcertado, incapaz de encontrar las palabras para rebatir lo dicho. Marcus Thorne, que había permanecido en silencio hasta ese momento, no pudo aguantar más y dio un paso al frente. Señores, soy el padre de este niño. Solo quiero decir una cosa. En esa sala había mucha gente, entre ellos empleados del aeropuerto. Ninguno de ellos hizo nada. Todos se limitaron a grabar lo que estaba pasando con sus teléfonos. Todos, excepto una mujer. Ella no se preocupó por las normas, no pensó en las posibles consecuencias para ella. Fue la única que vio no una situación que creaba problemas para el aeropuerto, sino a mi hijo moribundo. Si esto es realmente un delito, no puedo entender en qué realidad vivimos. En la sala reinaba un silencio tenso que alcanzó su punto álgido. Los miembros de la comisión comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, un profesor canoso y experimentado, se dirigió a Elina. Señorita Volskaya, estamos seguros de sus buenas intenciones. Sin embargo, necesitamos sentar un precedente. Si permitimos su excepción a las normas, mañana cualquier empleado sin formación médica podrá considerarse autorizado para prestar asistencia médica. Elina volvió a mirarlo a los ojos. Toda su indecisión pareció disiparse, dejando solo dignidad y fuerza. No le pido que siente un precedente para las personas sin formación, afirmó con seguridad. Le pido que siente un precedente para aquellos que la tienen, pero que por razones objetivas no pueden hacer uso de ella. Le pido que evalúe no el puesto que desempeñaba ese día, sino mis conocimientos y habilidades. En ese momento, mis manos no pertenecían a una limpiadora, sino a una enfermera con 10 años de experiencia, y no tenía ni el derecho moral ni el ético de incumplir mi deber y mi experiencia. No podía quedarme al margen. Las últimas palabras de Elina resonaron en un silencio absoluto y vibrante. No era una súplica ni una justificación, sino una afirmación firme, una constatación indiscutible. No pedía misericordia, sino que exigía que se reconociera su verdadera esencia, que por un tiempo había quedado velada por el uniforme azul. El doctor Albright la miró fijamente, y su severa mirada se transformó poco a poco. En sus ojos se reflejó una profunda apreciación, similar al respeto. Intercambió miradas con los demás miembros de la comisión, intercambiando con ellos señales casi imperceptibles de acuerdo. La decisión era obvia para todos, por lo que no fue necesario celebrar largas deliberaciones. Gracias, señorita Volskaya. Siéntese, por favor, dijo finalmente. Su voz había perdido la frialdad que la caracterizaba al comienzo de la reunión. Tomando un formulario oficial y un bolígrafo, añadió: La comisión se retira para tomar una decisión en unos minutos, pero no se levantó. En lugar de eso, dejó el bolígrafo y miró fijamente al abogado de la empresa de limpieza y al oficial Hobbs. Sin embargo, creo que podemos dejar de lado las formalidades, dijo, y esa declaración fue como un trueno en un cielo despejado. La decisión de la comisión fue unánime. Se retiran todos los cargos contra la señorita Elina Volskaya por abuso de autoridad y creación de un riesgo injustificado. Sus acciones, en una situación extrema, se consideran no solo justificadas, sino también correctas y demostradoras de una gran competencia. El caso se cierra, ya que no se ha cometido ningún delito. Se hizo el silencio en la sala, como si la tensión se hubiera disipado. Elina se estremeció, y Jonathan Harrison, para apoyarla, le puso la mano en el hombro. Ella exhaló, y el alivio fue tan fuerte que casi la derriba. Marcus Thorne cerró los ojos, y una sombra de profunda tranquilidad se dibujó en su rostro. Sin embargo, el doctor Albright aún no había terminado su discurso. Es más, continuó,
y su voz adquirió un tono metálico. La comisión considera su deber señalar que este incidente ha puesto de manifiesto graves problemas sistémicos. Cuando las instrucciones y los protocolos formales se anteponen a la vida humana, el sistema está enfermo. Cuando un especialista altamente cualificado se ve obligado a fregar suelos en lugar de salvar vidas debido a obstáculos burocráticos, el sistema es ineficaz. Por lo tanto, no solo eximimos a la señorita Volskaya, recomendamos encarecidamente al Consejo de Licencias que examine su caso de forma acelerada y urgente. Teniendo en cuenta su experiencia demostrada y su conducta impecable en una situación difícil, estamos convencidos de que el procedimiento de legalización completa de su actividad como trabajadora sanitaria debe completarse lo antes posible. Se dirigió al abogado. En cuanto a la empresa Chistaya Esfera, enviaremos una carta separada a la dirección del aeropuerto en la que señalaremos la incompetencia de su contratista. Los empleados de esta empresa no solo no pudieron ayudar, sino que, después de lo sucedido, intentaron desacreditar a la persona que salvó la vida. Además, los materiales de esta reunión se remitirán a las fuerzas del orden para que comprueben la veracidad de los testimonios de algunos testigos en relación con un posible falso testimonio. Al oír estas palabras, el abogado palideció como un lienzo y el oficial Hobbs se enderezó tensamente, mirando fijamente al frente. Se levanta la sesión, concluyó el doctor Albright. Al salir al pasillo, la tensión finalmente los liberó. Elina se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. La doctora Agnes se acercó y la abrazó con fuerza. «Estuviste magnífica, Elina. Hablaste como una auténtica médica», le dijo con calidez. «Gracias por venir», susurró Elina. Ustedes me han salvado». «No», respondió la doctora Agnes, negando con la cabeza. «Tú misma te has salvado. Nosotros solo te hemos ayudado a que te escucharan». Marcus se demoró hasta el último momento. Parecía desconcertado, como si no encontrara las palabras adecuadas. Volvió a sacar la chequera del bolsillo. «Elina, yo no sé cómo expresar mi gratitud. Quiero que siempre tengas todo lo que necesitas, mientras obtienes la licencia, hasta que encuentres un trabajo adecuado. Déjame ayudarte». Pero Elina lo detuvo con ternura, colocando su mano sobre la de él, donde descansaba la chequera. «No es necesario, Marcus», dijo ella por primera vez su nombre, y fue tan sencillo, tan natural. «Ya has hecho más por mí que cualquier otra persona en mi vida. Has creído en mí y me has dado la oportunidad de luchar. Eso es suficiente». «Pero te lo debo», insistió él obstinadamente. «Es una deuda que no se puede calcular». «Entonces págala». «Pero no a mí», respondió Elina, con un nuevo y intenso destello en los ojos. «Hoy, en esa sala, hablé de la importancia del precedente. Y no solo para mí, sino para miles de personas como yo. Para médicos experimentados que se ven obligados a conducir taxis. Para ingenieros talentosos que trabajan en la construcción. Para profesores brillantes que friegan platos en restaurantes. Sus conocimientos, su potencial, su destino. Todo ello está enterrado bajo el peso de los trámites burocráticos y las normas administrativas. Son un potencial perdido para nuestro país, y están condenados a la soledad». En sus ojos no vio una súplica, sino una idea incipiente, ambiciosa y audaz. «Si realmente quieres cambiar algo, crea una fundación, una organización que apoye a personas que se encuentran en la misma situación que yo en el proceso de legalización. Una fundación que les pague la formación, contrate abogados y les ayude a adaptarse a su nueva vida. No nos den solo ayuda a corto plazo, denos las herramientas que nos hemos ganado con nuestra educación y experiencia. Así es como pueden saldar su deuda.
Ayúdennos a todos. Marcus, atónito, la miró. Esperaba poder resolverlo todo con su generosa donación, saldar su deuda con ella. Pero en lugar de eso, le ofrecieron algo más que un simple rescate. Era una tarea que superaba en magnitud a todos sus proyectos empresariales anteriores, con objetivos mucho más significativos que todo lo que había hecho antes. Lentamente, guardó la chequera en el bolsillo. Esto es simplemente genial, Elina, exhaló impresionado. Es justo lo que necesitamos. A los pocos días, llamaron a Elina a la administración del aeropuerto. No la recibió el oficial Hobbs, sino el jefe de todo el servicio de seguridad, junto con el director del centro médico del aeropuerto. Le presentaron oficialmente sus más sinceras disculpas. A continuación, el director del centro médico le entregó una carpeta. Señorita Volskaya, hemos revisado la decisión de la comisión y, sinceramente, sería imperdonable dejar escapar a una profesional tan talentosa, dijo con una sonrisa. Esta es una oferta oficial de trabajo. Le invitamos a ocupar el puesto de asistente de paramédico en nuestro equipo. Nos haremos cargo de todos los gastos de los cursos y prácticas necesarios para obtener rápidamente la licencia. Deseamos sinceramente que forme parte de nuestro servicio. Esa misma noche llegó una carta de Jonathan Harrison. En ella se informaba de que la empresa Chistaya Esfera había revocado inmediatamente la orden de despido y le había pagado una indemnización por despido improcedente, en un intento de acallar el escándalo. En el último párrafo se decía que Vera había sido despedida por dar falso testimonio y desacreditar a la empresa. La justicia, aunque tardía, había triunfado en todos los frentes. Elina se instaló en su nuevo y luminoso apartamento, que Marcus había alquilado para ella. Sobre la mesa tenía el proyecto de trabajo y junto a él la primera versión de los estatutos de la fundación, a la que habían llamado Renacimiento. En su corazón ya no había lugar para el sentimiento de víctima. Era una vencedora, una persona que no solo había recuperado su vida, sino que también había abierto el camino para ayudar a miles de personas. Levantó el teléfono y marcó el número de su madre. «Mamá, soy yo», dijo al otro lado del teléfono, y en sus palabras se percibía una felicidad genuina. «Tengo una noticia maravillosa. Voy a volver a la profesión médica». Pasó un año. En la misma terminal del aeropuerto, bañada por la luz del sol, donde una vez tuvo lugar el drama que cambió su vida, Elina se movía con confianza y rapidez. Ahora era irreconocible. En lugar del uniforme azul de limpiadora, llevaba el uniforme de paramédica superior del servicio médico. Llevaba una radio en la mano y con voz desprovista de cualquier atisbo de pánico, dirigía con claridad y precisión a su equipo durante una operación de entrenamiento. De sus ojos había desaparecido todo rastro de inseguridad, dejando solo la concentración profesional y la alegría tranquila de alguien que ha encontrado su verdadera vocación. Ya no se sentía invisible. A varias decenas de kilómetros de allí, en la soleada pradera del parque, Marcus Thorne observaba con una sonrisa cómo su hijo Thomas jugaba despreocupadamente con las palomas. El niño, lleno de vida y energía, correteaba por la pradera. Marcus, por su parte, sentía una profunda calma y paz interior, que habían sustituido a la dureza y la tensión que antes reinaban en él. Junto a él, en la tableta, se abría la página principal del sitio web de la Fundación Benéfica Renacimiento. En la sección Nuestras historias de éxito, ya había varias docenas de fotos de personas cuyas vidas habían cambiado favorablemente gracias a la fundación. Médicos, ingenieros y profesores que habían logrado volver a su querida profesión.
Un encuentro casual en el aeropuerto no solo cambió dos destinos, sino que también desencadenó una reacción en cadena de bondad que creció sin cesar, demostrando que, para que se produzca un verdadero milagro, a veces basta con que una sola persona dé un paso decisivo.